¿Le interesa a usted afectar su propiedad a patrimonio familiar para defender su casa contra deudas personales? ¿Sabe usted cuáles son los beneficios de esta figura jurídica? En este programa le vamos a explicar detalladamente qué es, cómo lo constituye y cuándo pierde sus efectos. Acompáñenos. Gracias por estar en compañía un jueves más, La Voz de la Actualidad, desde el bufete Corrales Hernández, transmitiendo aquí para todos ustedes y agradecerles por la audiencia y que nos acompañen y poder aprender de los temas que en este momento nos interesan más que ustedes conozcan. Como siempre, un servidor, el licenciado Adán Alvarado. Y el licenciado José Hernández les saluda. Estamos hoy con un tema sumamente interesante y es muy actual. En vista de las situaciones que se están dando, estamos pasando unas épocas económicas un poco complicadas. Sí. Estamos hablando de afectaciones, como ya lo hemos conversado en programas anteriores, de suspensiones de trabajo, de despidos, de reducción de jornada, lo que implica también reducciones de salarios, y esto ha dejado a la gente en una situación un poco complicada en relación al tema de hacerle frente a las deudas. Y hoy precisamente, en vista de todo lo que es la pandemia, se hace algo muy importante poder saber que la legislación te da ciertas herramientas para poder hacer tal vez una contención un poco sobre la afectación de lo que sería la casa de habitación de la familia. Y es que es triste, licenciado, yo no sé si usted lo ha pasado, pero hay llamadas que entran y nos dicen, mire, me van a quitar la propiedad. Mire, tenemos problemas que si no pago el lunes, tengo que entregar la casa. Y, mis amigos, es bien triste escuchar esta situación de algunas personas que es lo único que tienen, la única casita, el único patrimonio desde que empezaron su vida y ya lo tienen asegurado, pidieron un dinerito o alguna cosa y ahora están diciéndonos que la casa la vamos a perder. Y esto es algo muy complejo a veces en las familias que no tienen nada, solamente tienen ese patrimonio, es lo único que tienen. Así es. Bueno, Adán, aquí viene un tema muy importante. Partamos desde la legislación que viene a proteger a la familia. Y estamos hablando principalmente el inicio, la raíz de la Constitución Política. En la Constitución Política, en el artículo 51, establece que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y establece además ese artículo que el Estado está en obligación de proteger a la familia. Con base a este artículo, se crean muchas legislaciones y se llega a esta figura, que es la que vamos a analizar hoy, que es el tema de la afectación a patrimonio familiar. Esto es un medio jurídico que el legislador le da a la sociedad y le dicen, vamos a protegerle la casa donde usted vive con su familia. ¿Esto qué significa? Afectación a patrimonio familiar, para que lo tengamos bien claro, es agarrar esa propiedad y sacarla, excluirla completamente del comercio en general. ¿Por qué? Porque cuando ya hacemos esta afectación, esa propiedad ya va a tener unos efectos diferentes a una propiedad que no tenga este tipo de afectación. Claro. Antes de seguir con el tema en sí, digámosle a los amigos nuevamente, déjenos su comentario, déjenos su consulta. Acá vamos a tratar de contestarle ahí las dudas conforme vayan apareciendo. Y de todas formas, decirle a los amigos que nos van a ver el video posteriormente, cuando ya lo vean grabado, que de igual forma pueden dejarnos su comentario
Pueden decirnos desde dónde nos están viendo. Vieras que eso a nosotros nos gusta mucho darle seguimiento a eso. Y eventualmente si le gustan, dele like y comparta el video. Saludamos también a nuestros amigos, a Christopher Zúñiga Díaz. Un gusto, Christopher. A la licenciada Ingrid Coto Villegas, que nos sigue también aquí. A Diana Bonilla y también a don Germán Hernández, que nos están siguiendo. Gracias a cada uno de ustedes y también pueden hacernos las consultas que deseen por este medio. La gente pregunta, pero ¿cómo es esto del patrimonio familiar? ¿Cómo es que funciona? Ahí es donde entonces, una vez que surge esto, es básicamente lo que usted acaba de explicar. Porque la gente, parecerá mentira o broma para algunos, pero la gente vive con un temor cada vez que lo llama una empresa crediticia o una recuperadora y le dice, mire, es que su casa se la vamos a anotar porque usted no nos ha pagado. Peor aún, digamos, yo he visto métodos de cobros, porque he tenido clientes que han pasado por esa situación, donde le dicen, mañana a las 2 de la tarde llegamos con el camión a hacer el desalojo. Y tal vez el proceso está apenas hasta recién presentado, ¿verdad? Entonces la gente normalmente cuando no están familiarizadas con procesos judiciales tienden a ponerse sumamente nerviosos. Y lógicamente la mayor preocupación siempre va a ser la casita donde vive la familia. Claro. De ahí entonces el tema de la afectación a patrimonio familiar. Entonces, ¿qué es? Ya dijimos que es una figura jurídica hecha para defender esa casa, para darle como un escudo. ¿Contra qué? ¿Contra cualquier deuda? No, porque si yo tengo una deuda que la misma propiedad está garantizando su cumplimiento, la afectación no va a cubrirme, ¿verdad? Así Porque es. ya la casa de por sí es la garantía. Sin embargo, si hay deudas personales, dígase tarjetas de crédito, dígase deudas de casas comerciales, un pagaré que le firme a otra persona por allá, y cualquier tipo de estos créditos, ahí sí, la afectación a patrimonio familiar va a cubrirme como un escudo esa propiedad. Ahora, aquí surge entonces la pregunta, para que todos lo tengamos claro, licenciado, con lo que usted ha dicho. Nos va a cubrir, y este es el ejemplo más sencillo. Yo compro la casita o ya tenía la casita y la afecto en patrimonio familiar y luego después voy a una casa comercial y pido que me vendan lo que sea, un microondas. Por el asunto de la pandemia perdí el trabajo y luego después me están llamando para decirme que me van a pasar a cobro judicial, que me van a anotar la propiedad y yo estoy preocupado. ¿Aplica en ese caso que me puedan tocar la propiedad o no? Bueno, esos detalles son los que vamos a ir viendo poquito a poco. Ok. ¿Verdad? Digamos a ver qué es lo que protege en sí. Entonces dijimos que nos va a proteger la casa. Ahora, esta protección, Adán, como te dije, venía primero de la Constitución Política y luego se desarrolla todo en el Código de Familia, ¿verdad? En el Código de Familia vamos a encontrar esto del artículo 42 al 47. En el artículo 42, entonces dice que cuando una propiedad está afectada, no podrá ser ni enajenada ni embargada. Pero también tenemos el artículo 46, donde nos dice qué tipo de propiedades, ¿verdad? Donde nos va a decir que si estamos en una zona urbana, va a ser una propiedad con un máximo de hasta de 1000 metros cuadrados. Ok, ahí está claro. Y si estamos en una zona rural, pueden ser hasta 10,000 metros cuadrados. Por ejemplo, pasa que alguien tenga una finca, no sé, digamos de 20, 30 manzanas o más, pero la ley solo permite que se afecte 10,000 metros. ¿Por qué? Porque sería el
la parcela o la porción de parcela que la ley dice que usted necesita al menos para darle sustento a la familia. Así que si hay una finca más grande, no puede afectar toda la finca, solamente 10.000 metros cuadrados como máximo. Y en zona urbana, una propiedad que no supere 1.000 metros cuadrados. Si ya hay alguien que tiene una propiedad de 1.500 metros, 2.000 metros, no la afecta. Ok, entonces, en este sentido, como estabas diciéndolo ahora en la consulta que nos hacías, en el artículo 42, en el segundo párrafo, es donde nos dan las salvedades, ¿verdad? Que esa es la parte que tenemos que desgranar un poquito para que la gente entienda cuándo les protege y cuándo no. Entonces este artículo dice que no puede afectar o proteger contra una deuda personal cuando el propietario registral y el beneficiario adquieran la deuda juntos. Entonces, pensemos en el escenario que me acabas de plantear. Si la pareja van a una casa comercial y sacan este microondas, un refri, una pantalla, lo que sea, y uno se constituye deudor y el otro se constituye como fiador, ahí están actuando los dos. Están actuando los dos juntos. Muy bien. Entonces, a pesar de que hayan afectado a patrimonio familiar su casa, al haber firmado los dos por la misma deuda, en ese momento están en la salvedad del artículo 42. Octavio Montoya, gusto saludarlo desde aquí. Y Licidia Villalobos Loría nos hace la siguiente pregunta. ¿Deudas municipales por impuesto no cubre la afectación siempre el embargue? Aquí hay un tema de que los impuestos se constituyen como una hipoteca legal preferente. Correcto. Y tenemos que entender que el artículo 42 establece que este tipo de afectación protege para deudas personales. Así es. Y los impuestos no se constituyen en una deuda personal. Su figura jurídica es ser hipoteca legal preferente. Claro. Entonces, al ser tratado como una hipoteca, no como un pagaré, por ejemplo, no lo va a afectar. Igual, por ejemplo, otro caso de una hipoteca legal preferente podrían ser si una persona vive en condominio y deja de pagar la cuota de mantenimiento, esa cuota no pagada se puede convertir en una hipoteca legal preferente y por lo tanto no afectaría que ya tengan el patrimonio familiar sobre el apartamento o sobre la casa. Es importante, nuestros amigos que nos escuchan, que presten mucha atención a esto, porque si ambos se constituyen en obligados comerciales en una casa cualquiera que quiera ir usted a sacar un crédito para que le entreguen un bien, en este caso concreto, si ambos están ahí, recuerden que esto no los va a cubrir. Ahora bien, nos pregunta también una señora que ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa si ella tiene niños pequeños? ¿Cómo lo puede hacer? Esta es una pregunta muy interesante. Sí, ese es básicamente la esencia entonces de lo que es la afectación a patrimonio familiar. En el artículo 43 establece contra quién puedo afectarlos o, dicho de otra forma, a quién yo puedo beneficiar con esta figura. Partamos del hecho de que hay un propietario registral. Correcto. Este propietario registral es el que necesita beneficiar a su familia. Entonces, ¿contra quién podría afectarlo? Para favorecer a la esposa o simplemente digamos que está en unión de hecho, también podría afectarlo a favor de su conviviente. Claro. Y además a favor de los hijos menores de edad. Pero también podría ser que se pueda afectar contra hijos mayores de edad. Creo que el Código de Familia también lo contempló. Sí, eso está contemplado
incluso va más allá, no solo a los hijos mayores de edad, incluso contra terceros. Pongamos el ejemplo de que yo en mi casa, yo me hice cargo de abuelos o de papás que ya no se pueden, digamos, El sostén de la vida útil. valer por ellos mismos, ¿verdad? Entonces ya son personas mayores y están a mi cuidado. En ese sentido, el artículo 43 establece también que para personas adultas que no puedan satisfacer sus propias necesidades, eventualmente el propietario de una finca, de un bien, puede afectar a favor de estas personas. Claro está que hay algunos requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles requisitos? Bueno, número uno, que pertenezcan al grupo familiar, es decir, están viviendo en la casa. Dos, lógicamente ya lo dijimos, que habiten el inmueble. Además, que es la parte muy importante, que tengan algún tipo de discapacidad y que requieran el apoyo del propietario de esa finca. Claro. Esto en realidad yo lo he visto muy poco como notario público, Adán, ya que normalmente siempre se ha hecho la afectación hacia la esposa o hacia los hijos y punto. Para de contar. Sí, pero sin embargo el código va un poquito más allá y da esa posibilidad. Lo que pasa es que de momento, digamos, yo en los años que tengo de ser notario nunca me han solicitado ir más allá, simplemente es o la esposa o a los hijos. Saludamos a nuestros amigos que nos siguen en este momento en Facebook Live y les agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros hoy, La Voz de la Actualidad, como cada jueves lo hacemos aquí, el licenciado Hernández y un servidor, el licenciado Alvarado, desarrollando este tema que es muy interesante en estas épocas de pandemia y que sabemos que hay mucha persecución de obligaciones crediticias y están llamando a las personas para decirle que van a perder su casa o bien que les van a llegar a hacer prácticamente que el desahucio es de la casa. Eso es muy interesante. Entonces ahora también tenemos algo importante. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Sí, correcto. Aquí, entonces lo importante, número uno, es, retomamos un poquito, no nos va a afectar hipotecas, para que la gente lo tenga claro. Si tienen una deuda hipotecaria y están incumpliendo con esos pagos, la afectación a patrimonio familiar no va, digamos, a proteger la vivienda. Claro. Número dos, pueden afectarlo a favor de la esposa, del esposo o de un conviviente. A favor de sus hijos menores de edad, incluso mayores de edad, si tienen alguna discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto hay que hacerlo en escritura pública. La persona tiene que buscar a un notario público para poder hacer esto. Eso está dado por ley, si no me equivoco, en el artículo 45. La persona debe buscar a un notario público, se firma y ese documento tiene que inscribirse en el registro. Es decir, no basta con hacer un documento y que el documento no llegue a inscripción al registro público. Necesita publicidad registral. Tiene que haber. De hecho, cuando ya uno hace un estudio de una propiedad, van a aparecer los datos de la finca Río, viene propietario y vienen las afectaciones. Ahí tiene que aparecer que el bien se encuentra afectado a patrimonio familiar. Muy bien. Mis amigos, bueno, yo pienso que hemos sido bastante claros hoy en el tema y el desarrollo ha venido aquí. Ya el licenciado nos dijo que esto requiere de patrocinio de un notario. Tiene que haber un notario que pueda realizar estos trámites y que de esa forma entonces la persona pueda afectar su propiedad. Ahora, algo importante, y recuerden que deben de tener bien claro, las personas que nos están escuchando y tienen una situación similar o a una familia que conozcan y por escuchar el programa dice, bueno, corramos a poner esto en patrimonio familiar, pero detrás o antes, años de anterioridad, tienen problemas con obligaciones crediticias, esto no les va a aplicar, porque ya esa deuda está pendiente y usted
contrajo esa obligación muchísimo antes de hacer esta afectación. Entonces tiene que tener mucho cuidado y por eso es que usted necesita de un notario de su confianza para que le asesore bien a la hora de hacerlo. En este punto es importante, Dan, deberíamos dar un par de ejemplos. Vamos a ver. Compramos la casa. No la hemos afectado a patrimonio familiar. Y el propietario registral contrae una deuda. Hablemos que la contrajo la deuda el 1 de enero del 2020. En marzo la persona va, ya en marzo va y hace la afectación a patrimonio familiar. Correcto. Ya para esta época entró en cobro judicial. Cuando ya sabe que va a ir a cobro judicial, entonces la persona dice, bueno, pero yo ya la afecté a patrimonio. Pero como la deuda se contrajo antes de la afectación a patrimonio familiar, sí va a entrar el embargo. Claro, y lo van a anotar. Sí va a entrar el embargo. Aquí es importante también, que no es el tema de hoy, pero vamos a aclarar un punto muy sensible. Cuando es una deuda personal, Adán, cuando hacen el embargo no significa que ya la propiedad va a salir a remate. Cuando es una deuda personal y se hace el embargo, primero el acreedor tiene que notificar a la parte. Y una vez notificado, pedirle al juez que nombre un perito para que valore la finca y que esa propiedad pueda salir al remate. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay todo un procedimiento establecido en la ley, por lo que esa técnica que han usado con las personas, de que vean, ya le embargué, hoy en la tarde ya llego con el camión a sacarla de la casa, tampoco es así. Para el martes. No estamos diciendo que no se preocupen, por supuesto, las deudas hay que pagarlas, hay que tener las cosas al día, pero lo que estoy diciendo es que todo tiene un proceso y hay que seguirlo de una forma adecuada. Claro. El ejemplo que le iba a dar de una cliente el día de hoy, que le dijeron que el martes llegan porque tiene que entregar la casa. Llegan con el perito, llegan con todo, revisamos el expediente y ella dijo que algún día quiere venir a dar su testimonio de esto, que quiere venir a contar de que la deuda ni tan siquiera le dieron admisibilidad, o sea, el juez no le permitió correr a la obligación. Entonces, y en este momento están las empresas que cobran diciéndole, llegan el martes, así que o tiene ahí 2 millones de pesos o tenemos que sacarla de la casa. Sí, aquí hay un tema muy importante que acabas de decir, es indistintamente siempre tenemos que tener el apoyo de un abogado, ¿verdad? Claro. De un abogado para llevar ya propiamente un proceso de cobro, pero además el notario público para poder crear o constituir la afectación a patrimonio familiar. Esto nos abre pie ya, digamos, a ir cerrando el tema con el tema de cómo se termina una afectación a patrimonio familiar. Antes de llegar ahí, licenciado, nada más, doña Lorna Ramírez, un saludo para el licenciado Hernández, y también a Mari Bedoya y a don Gustavo Chavarría que nos están viendo. Un saludo a todos y muchas gracias por vernos. Entonces, vamos a pasar a esta parte de cómo se termina. Bueno, ya dijimos que para constituirlo se requiere un notario público. Esto se hace en un documento público y se presenta al registro. La misma forma requiere para darlo por terminado dependiendo de las situaciones. Vamos a ver, una de las causales para dar por terminado una afectación es que tanto el propietario como los beneficiarios en conjunto firmen y se le soliciten al registro darlo por terminado. Esa es la primera. Si esa sería la primera, ¿cuál sería otra? Bueno, la muerte de los beneficiarios. Ahí no hay quite porque aquí queda ya. Ahí inmediatamente va a ocurrir. ¿Verdad? Luego tendríamos también como una causal para darlo por terminado. Dijimos al inicio que el propietario y la esposa, o el propietario y su conviviente. Claro. Pero ¿qué pasaría si ya no es conviviente o ya se divorciaron? Entonces, eso da pie también a dar por terminado la afectación a patrimonio familiar. Ahora, si quedaron chiquitos. A eso iba. Si se da por terminada la relación, pero siguen viviendo menores de edad ahí que ya eran beneficiarios, la afectación va a continuar.
Eso se va a mantener en el tiempo y no pasa nada. Sigue hasta que se dé la causal, que podría ser ya la otra. ¿Cuál es la otra que sigue? Que hizo hijos menores de edad, ya sean mayores y ya no tengan la necesidad de ese hogar. Otro importante, licenciado, que casi no se menciona es cuando ya el lugar que habíamos establecido para habitación familiar ya no tiene o no cumple Exacto. con esto, entonces inmediatamente también se puede solicitar que esa afectación ya desaparezca. Imagínense que estamos una casa y luego después pasó una quebrada y se llevó la casa y ya declararon que ahí no se puede vivir, esta afectación inmediatamente va a terminar. Podríamos pensar en otro elemento, otra opción. ¿Ah? Deciden comprar otra casa, más grande, más segura. Pensemos que ya va a ser en un condominio. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa desafectación? Si es porque ya nos vamos a pasar a otra casa. Ahora, tenemos que, si habían menores de edad, tendríamos que acudir A otro proceso. a un proceso de utilidad y necesidad y hacerle ver al juez que a pesar de que yo voy a desafectar esta propiedad, ya tengo otra en vista donde la familia va a seguir, digamos, estando segura. Correcto. Y ahí, pues, el juez va a tener que hacer, digamos, una valoración razonable y proporcional de la medida de decir, ok, desaféctenme aquí, pero como la familia va a seguir allá, allá van a estar los menores de edad, entonces vamos a afectar la otra propiedad también. Siempre el juez va a considerar el interés superior de los menores. Así es. Y eso es algo que usted tiene que demostrárselo al juez. No es nada más, voy a hacerlo y quiero hacer esto. No. Siempre van a entrar en consideración todas estas cosas. Y hay una más, Adán, que por ahí recordemos que también las casas de interés social, las que llevan un bono, por ley están protegidas con afectación a patrimonio familiar. Esta afectación es de 10 años. Entonces, esa sería otra de las causales. Muy bien. Cuando la familia recibió un bono y ya pasaron 10 años y digamos que ya no hay menores de edad, esta podría ser una causal para desafectar esa propiedad. Ahora, si ya pasaron los 10 años, ya los hijos son mayores de edad, pero el matrimonio sigue viviendo ahí, va a seguir. Claro. Va a seguir y los va a seguir protegiendo. Mis amigos que nos siguen en redes sociales, muchísimas gracias. Yo pienso que ya hemos explicado un poco aquí en compañía de uno de los expertos en Derecho de Familia, también el licenciado Hernández, y hemos aprendido un poco en cuanto a la afectación, cómo realizarla, cuáles son los requisitos, qué sí se puede, qué no se puede. Considéralo usted, recuerde que este programa le queda aquí en el canal de YouTube también, y cuando inmediatamente terminemos esto, sabemos de que ahí va a quedar la pregrabación. Entonces usted puede verlo y sacar sus propias conclusiones de cómo está en este momento usted constituida su vivienda, y vamos entonces a ver de manera más tranquila si ocupamos o no hacer una afectación en habitación familiar. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias, saludando a Roxana Ramírez, que en este momento también nos está viendo, y a todos los que le dieron like al día de hoy al programa. Creo que ya hemos terminado. Sí, muchas gracias a todos por habernos visto. Déjenos sus comentarios de dónde nos estaban viendo. Si tienen dudas y alguna consulta que queda por ahí suelta, perfectamente puede dejarlo en los comentarios y en la medida de lo posible nosotros vamos evacuando las dudas. También quería decirles, tenemos el canal de YouTube, como ahora ya lo dijiste, pueden buscarnos, darle seguir al canal y ahí pueden estar viendo también los videos de los programas que hemos ido haciendo anteriormente. Importante, licenciado. Si usted que es usuario y siente que hay algo que le quedó pendiente, nuestro teléfono aparece en la parte de abajo, 2530-2838, con el licenciado José Hernández o Adán Alvarado, y con gusto le vamos a ayudar para que usted pueda tener claro y realizar sus trámites también. Otro tema importante, Adán, es subimos a la página del bufete
más o menos los temas que vamos a estar tocando en las siguientes semanas. Si tiene alguna duda al respecto, puede buscarlos y puede hacernos llegar dudas anticipadamente para evacuarlas durante el programa. De parte mía eso sería todo, muy agradecido, los esperamos el próximo jueves y esto fue un programa más de La Voz de la Actualidad. Muchas gracias por vernos. Gracias a todos, buenas tardes, se despide ustedes el licenciado Adán Alvarado.